We are here together with many other groups in support of Palestine. We promote the end of this occupation, and especially now when there's so much news going around about what is unfolding in Palestine. We have to understand that nothing that we witness today starts today. This is a conflict which started 75 years ago. Before the invention of Zionism, before this idea of this Jewish state in Palestine, Jews lived in peace as a minority amongst a majority of Muslims, and we didn't have a problem. We were respected and we were protected by the Muslims. Once this invention of Zionism came in, it destroyed everything. By this occupation, which is for decades oppressing an entire people, an indigenous population, which unfortunately destroyed the peace and led into this bloody conflict on the account of all peoples involved. If we are truly concerned of tragedies, if we are truly concerned of bloodshed, if we are truly concerned of suffering of all sides involved, we have to realize, we have to study what is behind all of this, what is the root cause of this conflict. This is not a war based on the difference of religion. We lived in peace, as I said, we lived in peace despite any differences of our religions, and still we lived in peace. It is a purely political conflict. It's a purely Zionist movement which happens to be in total contrast of Judaism. In other words, the Zionist side of the conflict, the Israeli side of the conflict, has nothing to do with the Jewish religion other than it is in total contrast of the Jewish religion. It does not represent the Jewish religion. Unfortunately, the Jewish religion is being misused by people who choose not to follow that religion, and still they dare to misuse that religion to condone all crimes forbidden by that very religion. The occupation of Palestine is a true violation of international law and a violation of Jewish law. Killing, stealing, oppressing an entire people, all of this is totally forbidden according to Judaism. It happens to be that the actual concept of building a sovereign homeland for Jews happens to be in contrast to the basics of Jewish belief. But after all, when the State of Israel insists that they call themselves the State of Israel, the Jewish state, this is criminal, because they are doing all their crimes in my name, in the name of my religion, which is a true danger to the Jewish people and a true desecration of God's name. The anti-Zionist community in Palestine prefers to be under a Palestinian rule rather under the Zionist occupation of the State of Israel. Because the State of Israel is not only criminal, it is not only inflicting so much suffering to the Palestinian people, but is truly endangering the Jewish people as well. The State of Israel, or the Israeli Defense Force, is not here to support the Jewish people. They are here to support a movement, a national movement of Zionism, on the account of everyone involved. Unless we realize that the occupation of Palestine to begin with is wrong, is criminal according to Jewish teachings as well, unless we admit that all of this is wrong, we would never come to a proper solution. All what we are facing today, all suffering on all sides of the conflict, whether it's Palestinians being oppressed for so long, whether it's Jewish people losing their lives, all is because the root cause of all what is taking place, which is the formation of the State of Israel, the philosophy of Zionism, of building this occupation of Palestine on the account of all indigenous people living there. We have to realize what the root cause is, and we have to rectify it. We have to admit that the occupation is wrong, the occupation is criminal, the occupation is causing so much death and destructions to everyone. Once we acknowledge that, we can start to sit down, wake up, and realize what the solution is. The solution for a better future is to target the cause of the problem. We have to end the entire occupation. We have to restore all rights to the indigenous Palestinian people. We have to we have to grant the full right of return to all refugees. Let the indigenous population choose their own government.
this will be in the favor of all involved, including the Jewish people. Zionism no! The state of Israel must go! Judaism yes! Zionism no! The state of Israel must go! Judaism yes! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Judaism yes! Zionism no! State of Israel must go! Judaism yes! Zionism no! The state of Israel must go! Hola, esto es La Mágica Historia. Ahí teníamos ese video de esos judíos ortodoxos que tienen una visión muy particular acerca de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en la Franja de Gaza, pero que al mismo tiempo ellos están absolutamente claros en su postura. Y en muchas cosas, según mi propia visión, también no dejan de tener razón en muchas cosas. Pero después vamos a ver si a comentar un poco ese asunto. Porque con un comentario que me dejaron del video anterior, me di cuenta de que me faltó decir algunas cosas que a lo mejor pueden ser interesantes. Y sobre todo del lado palestino. Porque la verdad es que así como estos amigos ortodoxos tienen claro de que toda esta violencia, toda esta maldad no tiene que ver con la religión, que la religión es una excusa. Bueno, por parte del mundo palestino pasa lo mismo. Perdón. Y podrá tener matices esta violencia, esta maldad, pero en el fondo es lo mismo. Proviene de la misma mano. No me quiero enredar en este asunto. Voy a dar un ejemplo de cómo esto funciona en los dos lados, pero a lo mejor de distinta manera. Por ejemplo, Israel envía a sus mujeres a pelear. Si bien es cierto, claro, evitan en la medida de lo posible que las mujeres estén presentes en enfrentamientos directos, pero están en primera línea, manejando armamento, en puestos de control, peligrosos. Es verdad, estoy diciendo un comentario a lo mejor retrógrado y atemporal. La mayoría de los ejércitos de hoy en día tiene mujeres en sus filas. ¿Cuál es el problema con eso? Muchos problemas. Me podrán decir retrógrado, me podrán decir lo que quieran, pero la mujer no está hecha para la guerra, punto. Bueno, si alguien piensa de otra manera, también es su punto. Pero los palestinos no envían a sus mujeres a la guerra o al enfrentamiento directo, pero envían a sus niños. Entonces, ¿qué es peor? ¿Me entienden? Ahí tenemos un ejemplo de cómo este mal puede tener distintos matices, pero en el fondo es el mismo mal. No es agradable. No voy a colocar nada, pero hay videos en YouTube de mujeres israelíes participando de acciones, no de enfrentamiento, diría yo, no he visto nada de eso, pero sí acciones de represión, en donde se ve a la mujer realizando una acción donde está fuera de foco, fuera de su naturaleza.
¿Y para qué decir con el tema de los niños en Palestina? Utilizados de manera cobarde por sus líderes, los líderes de la Franja de Gaza, que les venden chalecos suicidas. O sea, más encima tienen que juntar plata para pagar su propio acto suicida. ¿Me entienden? En fin. Ahora bien, hay una cuestión, ¿cierto? Ayer comentábamos de que Hamas tiene financiación de distintos lados y que también de alguna manera llega a un acuerdo todos los años con el gobierno israelí en algunas cosas. Pero hay un tema, y eso es lo que me recordó el comentario que me dejaron ayer. Muchas gracias por los comentarios. Acerca del dinero también que consiguen estos terroristas y todos los involucrados en esta cúpula palestina, que ganan dinero a costa del sufrimiento de su pueblo, manteniendo una causa que se podría conseguir a lo mejor de otra manera. Y esto va para ambos lados. Tanto el Estado de Israel como el entre comillas gobierno palestino podrían llegar a un acuerdo. Bueno, el asunto es que cada vez que la Franja de Gaza es bombardeada, se recupera muy rápido. Y esto es gracias a la ayuda internacional. Y mayormente a la ayuda de la ONU, que administra, ¿cierto? Y ¿cómo se dice? Actúa de intermediario en un montón de dineros internacionales que van para esa causa. Esto, unido al tratamiento que el gobierno de Israel le hace a la Franja de Gaza, provoca que la gente que vive allí vivan una vida muy atípica. Pese a que la Franja de Gaza, que es un lugar muy pequeño, que está prácticamente urbanizado en su totalidad, solamente tiene algunos cultivos en la periferia, no tiene sector productivo. No hay industria, hay un poco de agricultura, pero es consumo interno nomás. Entonces esa gente debería haberse muerto de hambre hace bastante tiempo, dicho claramente. Pero se mantiene de manera artificial, algo así como lo que pasa con Corea del Norte y China. Solo que en este caso el mayor proveedor es la propia ONU y el Estado de Israel. Por ahí un señor decía, no sé si lo comenté en el video pasado, parece que no, que los palestinos, ¿de qué se quejaban si tenían un nivel de vida súper alto comparado con otros pueblos árabes? Claro que si se compara a los palestinos con países que están en guerra, como Siria, como Yemen, claro que te va a dar números azules, pero en la realidad el nivel de vida tampoco es tan alto. Pero debería ser peor. Por lo tanto, llega mucho dinero, y claro, el que llega finalmente a las manos de las personas que lo necesitan pasa por un colador. Todos sabemos que cualquier dinero que pasa por el Estado es muy difícil, ¿cierto? Cuando hay corrupción es muy difícil que llegue a las manos necesitadas. Obviamente mucho de ese dinero queda en el camino, y no es de extrañar que parte de ese dinero también quede en manos de los terroristas que tienen el control de la Franja de Gaza. La mayoría de ese dinero queda ahí y se invierte en armamento.
Pero algo de eso se ocupa en la reconstrucción. Y a eso hay que sumarle que los israelíes dicen, ¿cierto?, de que los palestinos hasta ahora habían tenido, ¿cierto?, porque seguramente de ahora en adelante el asunto de la relación aquí se va a quebrar profundamente, pero que hasta ahora tenían una serie de ayudas por parte del Estado israelí. Bueno, todo depende de cómo se vea este asunto. Esto se puede ver de esa manera, de como lo ven ellos, de decir, nosotros en parte los mantenemos, los ayudamos, les damos trabajo, les damos salud gratuita. Pero por otro lado, no sé, pues están manteniendo algo que sabes que te molesta, pero no te lo puedes sacar de encima. Entonces hay una cierta hipocresía ahí. Bueno, el asunto es ese. Aquí nadie sabe para quién trabaja. Pero si las partes se quisieran poner de acuerdo, y a esto es lo que quería llegar a hacer énfasis, es que ninguna causa está perdida. Y que realmente si existiera la voluntad, este tema se podría sacar adelante. Vi una entrevista de una mujer, una uruguaya, que vive en un kibutz cerca de la frontera con la Franja de Gaza, y ellos fueron atacados por estos terroristas temprano en la mañana del día sábado, por su cercanía a la frontera, digamos. Y bueno, ella relataba todo lo que pasó en el momento, cómo ellos se escondieron con la familia en la habitación que tienen preparada para eso en las casas, y que estuvieron prácticamente todo el día ahí. Y luego, vía WhatsApp, se comenzaron a comunicar todos los vecinos y se pusieron de acuerdo para juntarse en un área determinada, cercana al kibutz, y que era relativamente segura. Así lo hicieron. En la tarde-noche se juntaron los vecinos, por suerte no fueron detectados, digamos, y comenzaron inmediatamente a tratar de comunicarse, ¿cierto?, con fuerzas militares. En Israel parece que los civiles tienen contacto de alguna manera. Bueno, de alguna manera todos los civiles, prácticamente no existe población civil en Israel. Todos los civiles tienen que, hasta una cierta edad, tienen que cumplir con actividades militares todos los años. Bueno, la cosa es que empezaron a recibir respuestas que en una hora estamos allá, que en 2 horas, que en media hora estamos allá. Bueno, para hacer la corta, recién al otro día, el día domingo, a medianoche, cercano a la medianoche, fueron rescatados. ¿Cómo uno de los ejércitos mejor preparados del mundo, y que saben, están preparados constantemente para una agresión de este tipo, no van a tener fuerzas especiales para poder socorrer a su gente en un plazo mínimo de tiempo? Crítica sobre crítica acerca de esta cuestión. A eso se suma, ¿cierto?, que el gobierno de Egipto insiste en que ellos le avisaron al gobierno israelí 10 días antes el ataque, cómo iba a ser, y todo. Y lo más probable, insisto, es que las fuerzas de inteligencia israelí, que no son unos pajaritos, unos inocentes, lo más probable es que hayan sabido algo. A lo mejor ya démosle una chance. A lo mejor no contaban con todos los detalles, pero algo deben haber sabido, ¿no? Este ataque creo que se preparó con 1 año de anticipación. Tenían 1 año para haber espiado a este asunto. En fin,
siguen estas cosas extrañas que nos hablan. Yo no quiero apuntar con el dedo, ¿entienden? La intención de esto es hacer ver lo que pienso de este asunto, que es que hay un mal superior sobre toda esta cuestión. Y por eso puse el video del comienzo, que es un video reciente de esos amigos ortodoxos. Porque ellos la tienen muy clara, muy clara. Esto no se trata de religión. El judaísmo no tiene nada que ver con esto. Y no solamente el judaísmo, sino que el mundo musulmán no tiene que ver con esto, no tiene que ver con violencia. La religión musulmana, la religión cristiana tampoco. El mal corrompe a todo, en todos los niveles. Está presente en todo, se adapta. Siempre lo hemos dicho. Esto es una filosofía. Esto es satanismo. Pero cuando digo satanismo, lo hago en relación no a una cosa religiosa, sino que a esta filosofía maligna, esta filosofía del mal, esta filosofía que odia al ser humano, esta filosofía que confunde las mentes de las personas, esta filosofía que lleva a las personas a una realidad distorsionada de las cosas, en donde o ellos son el centro del mundo, o su comunidad es el centro del mundo y superior a las demás, ¿me entienden? En fin, la filosofía, en este caso, por ejemplo, lo que produce la filosofía sionista en muchas personas en Israel, lo que produce esta pésima interpretación del mundo musulmán, este ojo por ojo que está presente tanto en los palestinos como en los judíos, ¿cierto? Dejándose regir por errores milenarios en la religión, interpretaciones erróneas milenarias. Nosotros los cristianos, por último, tenemos al Maestro, tenemos a Jesús, que vino a ordenar un poco las cosas, a enfrentar al poder con la realidad religiosa. Y el poder no salió bien parado frente a él. Pero ese es otro tema. Sin ir más lejos, no nos podemos olvidar de lo que en la Edad Media provocó una mala interpretación bíblica. Si hoy en día esta gente utiliza interpretaciones mezquinas acerca de la Biblia y su tradición, y que no son compartidas por todos sus coterráneos, digamos, ya lo vimos en el video de entrada, que no todos los judíos comparten la visión sionista, y como lo vimos ahí, algunos incluso rechazan el sionismo, pero fervientemente. Y como les digo, en la Edad Media, todo este tema de las cruzadas, porque a los amigos judíos se les olvida de que ellos no son los titulares o los dueños de la Biblia. Y les guste o no, los musulmanes y los cristianos son tan legítimos herederos bíblicos como ellos, por lo menos de la tradición bíblica. Y si llevamos esto a un plano de competencia, si llevamos esto a un plano de quién merece más a Dios, bueno, tenemos consecuencias como las cruzadas en la época medieval, donde el mundo cristiano se convenció que eran los protagonistas bíblicos y que tenían el monopolio de los derechos divinos en la tierra. Un discurso que se repite hoy en día
con este tema del sionismo. E insisto en esto, porque creo que tiene mucha importancia y creo que tiene mucho, ha influido mucho en esta cuestión. Y como les dije antes, si existiera la voluntad, simplemente la voluntad, de dejar toda esta palabrería inútil de lado, toda esta palabrería religiosa, toda esta charlatanería religiosa de lado, por ambos lados, por ambas partes, se podría llegar a una solución. No es imposible que esto se solucione. Bueno, ahora van a pasar años en donde la relación entre judío y palestino se va a ver deteriorada. Pero hubo un tiempo en que esto parecía que iba por buen camino, ¿ok? Y esto también lo relataba esta misma mujer que vi su entrevista, ¿cierto? Esta misma uruguaya que contaba que ellos, por su cercanía a la frontera con la Franja de Gaza, hubo un tiempo en donde ellos se les tenía permitido la entrada a la Franja de Gaza. Entonces esta mujer decía, pero si nosotros íbamos a comprar, a hacer las compras, nos quedaba más cerca, y íbamos a comprar al territorio palestino, no había ningún problema. Hoy en día, obviamente, los judíos no pueden entrar a territorio palestino. Y decía no solamente eso, sino que muchos palestinos venían a trabajar acá a nuestra comunidad. Acá en mi casa, ella decía, varias personas palestinas trabajaban acá con nosotros, no había ningún problema. Nosotros salíamos, dejábamos la casa, les entregábamos las llaves de la casa a estas personas y no había pero ningún problema. La relación era absolutamente tranquila, relajada. ¿Cuándo fue esto? Todo depende de la voluntad política en este asunto. Y esto fue bajo el gobierno de Isaac Rabin, un hombre que hizo mucho por acercar a los judíos con los palestinos, un hombre que hizo mucho por la paz, un hombre que hizo mucho por llevar un gobierno más amable, más real, más realista, no tan contaminado con ideas no religiosas, sino que con interpretaciones maliciosas de la religión. Y consiguió avanzar mucho, pero obtuvo el pago que todas estas personas tienen, que todas estas personas que logran obtener algún puesto más o menos importante o mediático, relevante, y que abogan, digamos, por el buen camino, lo asesinaron y lo mataron por la espalda, después de que el tipo había pronunciado un discurso absolutamente conciliador, esperanzador, e incluso yo diría profético con lo que le iba a pasar un instante después, en donde él decía que la paz se puede conseguir, pero con esfuerzo, que no es gratuito esto. Nuestro paso por el mundo, nuestro paso por la vida no es gratuita, y podemos conseguir lo que queremos, lo que pensamos que es nuestro derecho, lo podemos conseguir, pero gratuitamente eso no ocurre, porque inmediatamente cuando nosotros estamos en este mundo, estamos conviviendo con otras conciencias, cada uno con su propio proyecto de vida. Entonces, nada nuevo bajo el sol. Este pobre hombre sufrió el mismo destino, digamos, de todas estas personas que abogan por la paz, por la conciliación, que abogan por el ser humano, que abogan por un sistema más amable, más amoroso para el ser humano.
Lo mismo también el primer ministro de Japón, que no recuerdo el nombre ahora, que también fue asesinado en una situación muy similar, me estoy recordando. Es el destino de estas personas, es el mismo mal que odia esta situación. Y no vamos a decir que Isaac Rabin fue ajusticiado por un musulmán o por un palestino, lo mató un judío. Y con esto no quiero decir que sea, insisto, con esto no quiero decir que sean los judíos los que no quieren la paz. Es el mal, es esta filosofía maligna, este sistema maligno, que está presente en ambos lados, en todos lados. Entonces, los sionistas dicen, y dale con la cuestión, pero es que es absolutamente, creo que es absolutamente fundamental entender el pensamiento de estas personas, para entender de que no van a ceder ni un milímetro en lo que ellos piensan. Entonces, escuchaba a un caballero que decía, pero si nosotros acaso no tenemos derecho a vivir en la tierra que nos fue heredada por derecho divino, o sea, por tradición, es nuestra tierra. ¿Acaso no tenemos derecho a ocuparla? ¿Acaso no tenemos derecho a estar aquí? Es nuestro derecho. Y cualquier persona que se oponga a eso es un, como dijo, judío fóbico. Bueno, ¿para qué vamos a decir de lo ridículo que es ahora que todos se victimizan colocándole a una palabra, colocándole el término fóbico? ¿Entiendes? El viejo truco, la vieja confiable, como se dice. Agregarle un término que es de uso de salud, sanitario, de salud mental. Y con eso se consigue victimizarse y decir que cualquiera que se opone a tus ideas es una persona que está media chaladita, tiene una fobia. El término debería eliminarse, debería usarse solamente en términos médicos, y deberían parar la tontera. Entonces, a ese mismo caballero yo lo podría adjudicar como cristianofóbico, ¿me entienden? Porque es muy crítico con respecto al mundo cristiano, es muy agresivo con respecto al mundo cristiano. Entonces él también podría ser fácilmente llamado cristianofóbico. Pero bueno, a todo esto, ¿por qué ya no les gusta a los sionistas que los traten, que el odio hacia ellos, el término sea antisemita? Que no quieren que se use ese término, ahora quieren que se use el término judíofóbico. ¿Por qué? Porque el término antisemita lleva el apellido racial, lleva el apellido étnico, y ya no les gusta, ¿sabes? Porque el mismo término ha sido usado para acusarlos a ellos de antisemitismo, porque los palestinos son semitas. Entonces ellos también buscan bajarle el perfil al término semita, alejarlo del tema racial, del tema racial, étnico, y simplemente focalizarlo como un tema de lengua, un tema lingüístico. Pero obviamente, para poder definir una cultura, una etnia, el tema del idioma es pero fundamental. Entonces aquí se habla de lenguas semíticas, ¿entiendes? Lenguas semíticas, de una cultura semítica, de una etnia semítica. En fin, y ahí está la mayoría del mundo árabe y los judíos. Bueno, pero ese es otro tema. El asunto es que este caballero decía eso. Decía, ¿acaso no tenemos derecho a vivir en nuestra propia tierra? Sí, pues, pero cuando tú hablas de este derecho, tienes que tomar en cuenta de que ya hay personas en esa tierra. Que por mucho que tú en tu cabeza tengas un derecho y hagas un berrinche de que este es mi derecho, este es mi derecho, no puedes pasar por sobre los demás. Tu derecho está solamente en tu cabeza. Y esto sirve para
un montón de cosas que hoy en día exige la gente. Todos exigen, pero todas esas exigencias están solamente en la cabeza de las personas. En el mundo antiguo nadie exigía sus derechos. Tú naces sin derecho, no tienes derecho a nada, no tienes derecho ni siquiera a respirar en el mundo natural. En el mundo natural tú naces y si tu madre no es buena madre, a tu mamá se la come un depredador y a ti también te come un depredador a los 5 minutos de haber nacido. Listo, ahí quedó tu derecho a la vida. Obviamente vivimos en un mundo de seres humanos conscientes y que pueden invertir esa situación, y voy a hablar de eso en otro video, cuando el próximo video, cuando hablemos de civilización. Pero el tema aquí es que yo no puedo exigir un derecho. Los derechos se ganan. Y se ganan porque mis derechos siempre van a estar en contraposición con alguien más. Y yo no puedo tampoco, ni siquiera puedo decir, pero si es mi derecho porque yo hice mérito para esto, o sea, es meritorio, me lo merezco. Otra frase que está muy de moda hoy en día, ¿me entiendes? Tengo que comprar esto, y la publicidad se usa mucho. La publicidad para las mujeres se usa mucho. Tengo que comprar este cosmético porque lo merecemos. No merecen nada. Tú no mereces nada. Si no luchas por eso, no mereces nada. Yo no merezco que este canal sea más popular, o tenga más vistas, o lo que sea. Es un ejemplo, ¿no? Porque no he hecho nada para que este canal sea más llamativo. Pero no me interesa hacerlo. Y sé las consecuencias de ese asunto. ¿Me entiendes? Me interesa quedarme con las personas que siguen el canal, ¿no? Pero yo no puedo exigir, hacer un berrinche, exigir esto. Es mi derecho. ¿Y por qué es tu derecho? Porque sí, porque yo no sé, porque mi canal, según yo, es bueno. Mi país, en mi mente, es el centro del mundo. Entonces, yo le diría a todos los hermanos judíos, sobre todo sionistas, que vean por favor un mapa, y vean dónde está Israel, vean de qué porte es Israel, vean la cantidad de población que tiene, las riquezas naturales, y de verdad, pero de verdad que lo vean, y vean si realmente Israel es el centro del mundo, si los judíos realmente son el alma del mundo, como ellos dicen. No, si nosotros, no es que nosotros seamos racistas, si nosotros aceptamos que existen otras naciones. Pero la nación judía es el alma del mundo. Ya, déjame hasta ahí nomás. Racismo. Suavizado. Pero racismo, estás convencido de que eres el centro del mundo. Etnocentrismo, como lo llaman ahora, ¿cierto? Por favor, que alguien les muestre un mapa y que comparen el río Jordán con el Amazonas. El río Jordán con el Mississippi, con el río Amarillo, con el Yangtze, con el que sea, con el Danubio. Y vean cuál es la importancia a nivel mundial de su canaleta, de sus montes bíblicos, son cerritos. Que alguien los traiga para acá, para Chile, y les muestre la cordillera de los Andes. No son el centro del mundo, no están ni siquiera cerca de serlo. Pero esta ideología, ¿cierto?, los convence de eso. Y los hace sufrir, porque en el fondo estas personas saben cuál es su dimensión real, pero no la aceptan. Y el no poder aceptar esta situación, el no poder aceptar su realidad, que no es ni lo mejor ni lo peor. ¿Israel es el último país del mundo? No, por supuesto que no. Los judíos han creado un hermoso país,
los israelitas, para ser más preciso. La mayoría de las cosas que existen hoy en Israel son gracias al trabajo y el esfuerzo de estas personas. Y han logrado verdaderos prodigios, como tener estos kibbutz que fueron atacados, ¿cierto? Y que desde el espacio se ve la frontera de Israel verde en medio del desierto. Eso es un prodigio, es una... Lo consiguieron, y lo consiguieron a pulso. Pero hay una diferencia enorme entre eso, entre estar orgulloso de eso, y creer que soy superior a todo el resto del mundo. Eso no se puede permitir. Y ellos no pueden decir que es un derecho y que ellos tienen derecho a exigir su derecho. Les coloco un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Si fuera por eso, entre Turquía e Irán, parte de Irán, ¿cierto? Y parte de Turquía, debería existir un país llamado Kurdistán. No está. ¿Dónde están? ¿Dónde están los del Kurdistán? No están. ¡Ay, que estáis gracioso! No están. ¿Ah? No existe el Estado del Kurdistán. Pero la nación kurda sí existe. La nación kurda sí existe. Y ellos quieren tener su país. ¿Ah? Y ellos también, ¿cierto? En su realidad, ¿cierto? Tienen derecho a tener su país. Pero es su realidad. Para el resto del mundo, ¿a quién le importa? ¿Le importa a usted que exista el Kurdistán? No. Le importa una raja, ¿cierto? Nada. ¿A quién le importan los kurdos? ¿Ah? Esa es la realidad. ¿Me entienden? Y si ellos quieren tener su país, estoy dando un ejemplo, pueden ganárselo, por ejemplo, a la fuerza, ¿cierto? Como la opción que toman la mayoría de los pueblos, lamentablemente. Pero no es la única opción. También pueden buscar apoyo internacional, publicitar su causa de alguna manera, ir ganando adeptos, convencer a los propios dueños de casa actuales de que es una mejor idea entregarles esos terrenos y que para que ellos hagan su propio país en vez de estar guerreando en contra de ellos. ¿Me entienden? ¿Qué sé yo? ¿Ah? Pero por ahora el Kurdistán, el país de Kurdistán solamente es un ideal que está en la cabeza de los kurdos. Así como el ideal de una Israel absolutamente homogeneizada territorialmente, también es un ideal que está solamente en la cabeza de los sionistas. Y por mucho que pataleen, y por mucho que rabeen, no pueden exigirlo. No pueden exigirlo. Por mucho que muestren la Biblia, o la Torá, o lo que sea, no pueden exigirlo. Vayan a mostrarle la Biblia a los chinos. ¿Qué tienen que ver los chinos con la Biblia? Vayan a mostrarla a la India. A la mitad del mundo muéstrenle la Biblia. A la mitad del mundo no le interesan nuestra polémica bíblica. Esa es la verdad. Entonces, a lo mejor estoy sonando a lo mejor un poquito agresivo, pero quiero que quede claro lo que yo veo en este asunto. Que aquí hay una toxicidad innecesaria. Y que si hubiera voluntad por ambas partes, ya lo vimos anteriormente, ya se vio que se puede producir un acercamiento entre el mundo árabe y el mundo israelí. Pero para eso debe existir voluntad. Y para eso las personas que ven, por un lado, a sus prójimos de soslayo, hacia abajo, con arrogancia, dejen de hacerlo. ¿Ah? Agáchense un poquito, ¿cierto? Cuando tú conversas con un niño, ¿cierto? O lo ves desde arriba y el niño simplemente, chuta, se aleja de ti, o tratas de acomodarte a su altura. De igual a igual. Lo mismo por el otro lado. ¿Para qué decirlo? Si yo creo que se entiende.
todas las atrocidades de interpretaciones religiosas en el mundo árabe, en el mundo musulmán. E insisto, esto no tiene que ver con la religión, esto no tiene que ver con la religión musulmana, sino que con la corrupción malvada, la corrupción de estas personas que siguen una filosofía malvada. Esto es satanismo. Satanismo. Eso, no. Hay otras cosas. Podemos seguir hablando de esto, pero creo que podemos tomarlo más adelante porque voy a empezar a chocar con la temática de lo que quiero hablar para el próximo, no sé si el próximo video o más adelante, que es este tema de la civilización, el concepto de civilización. Y que insisto, que esto, la idea no es educar, este no es un canal educativo, sino que mostrar estos conceptos para tener una idea de muchas cosas, de organización, de diferencias, que tienen que ver también y que finalmente tienen mucho que ver con estos temas. Estaba viendo en las noticias este tipo, el primer ministro de Israel, ¿cómo que se llama? Netanyahu, ¿cierto? Que estaba haciendo un llamado, ¿cierto? Pidiendo ayuda, y estaba haciendo un llamado dijo, hago un llamado a la civilización, ¿me entiendes? Entonces, si no entendemos estos conceptos, no sabemos cuando ellos públicamente están enviando un mensaje y qué mensaje quieren enviar cuando hablan de esta manera, que parece, ahí no hay nada que leer, pues no hay nada entre líneas, pero sí lo hay. Y estas personas conocen ese vocabulario, esa comunicación, la conocen, la emplean. Entonces es importante tener una idea un poco, creo yo, acerca de estos términos. Así que eso nomás, porque más seguir publicitando tonteras. Como les digo, voy a seguir hablando de este asunto, pero dentro de la temática que falta por ver, ¿okay? Acercándonos cada vez más finalmente a poder llegar al meollo del asunto. ¿Existirá realmente un plan maligno, un plan satánico a nivel mundial que odia al ser humano y que pretende llevarlo por el mal camino para que el propio ser humano se tire por el precipicio? ¿Cuál es la ganancia del mal? ¿Qué ganamos cuando trabajamos para el mal? El crimen nunca paga, dicen. Hay un dicho por ahí. ¿Cuánto suma la ganancia del mal? Bueno, eso lo vamos a ver cuando termine con este largo ciclo. Que en el fondo es todos los mismos videos que he hecho siempre acerca del mismo tema. Y espero que las personas que han seguido el canal por harto tiempo, digamos, hayan podido interiorizar algunos conceptos que aparecen en la vida diaria, que aparecen reiterativamente, por ejemplo, en los medios de comunicación, y darnos cuenta de que no son conceptos así nomás, así, y que hay un proceso que está, bueno, siempre los procesos humanos son dinámicos y siempre están en constante evolución, pero aquí hay algo que es más sistemático e increciendo, ¿me entienden? Entonces, veamos esa cuestión. Si los invito a que me sigan acompañando en este viaje abstracto, esotérico, psicodélico, y a veces que llegamos a alguna cosa, o alguna conclusión, ¿me entienden? Como el problema judío-israelí. Yo pensaba, por ejemplo, miren la tontera, ¿qué solución podrá tener este asunto? ¿Ah? ¿Eliminar el Estado de Israel? No, pues si el Estado de Israel ya está y no se va a ir. Por mucho que lo quieran estas comunidades ortodoxas, eso no va a suceder.
Pero el Estado de Israel debería definirse también, ¿cierto? Si uno busca la definición del Estado de Israel, lo primero que aparece es que es un Estado judío, ¿cierto? Y bueno, se les debería caer la careta si no es el asunto. Si. El otro día vi un video de un caballero que llegó a Israel de otro país, ¿cierto? Y él era una persona muy religiosa, pero llegó a Israel y hasta ahí nomás le llegó la religiosidad. Pues entonces decía, miren, aquí estoy yo, ¿cierto? Vestido de ortodoxo, como llegué al país, y ahora soy un laico más, ¿no? ¿Entienden? Porque Israel, este país judío que se promueve como un país judío, no hace nada por promover la religión dentro de su frontera, todo lo contrario. Y claro, hay festividades que todos comparten, digamos, como una tradición, como un folclore, digamos. ¿Ah? Así como acá nosotros también compartimos algunas fechas religiosas. O sea, ¿quién no celebra la Navidad? ¿Entienden? ¿Ah? Por muy ateo que seas, vaya a celebrar la Navidad igual. En Israel es lo mismo, o sea, en Israel también las festividades, esta misma festividad de Sukkot, que estaba terminando, ¿cierto?, cuando atacaron los terroristas. También pues es una festividad muy popular, pero vemos las formas y formas de celebrarlo. Por un lado están las personas que se van a vivir un tiempo, una semana, ¿cierto?, a una cabaña, en fin, y hacen las comidas tradicionales, qué sé yo. Y por otro lado tenemos este mundo judío que va a celebrar estas festividades, aprovechan los feriados para ir a festejar a las discotecas, o a estos pobres cabros, estos mismos cabros que los encontraron bailando en el desierto, ¿cierto?, en esta fiesta tecno, que no tenía nada de religioso, coincidía solamente por el feriado, ¿me entienden? Y no soy hipócrita, si acá está bien, ocurre lo mismo, pero lo que voy es que si el Estado de Israel se publicita como un Estado judío, es bien poco lo que hace para mantener el judaísmo dentro de su población. Y ya con esto me voy, y ese es la otra crítica que yo quería dar, de que este tema de eliminar esta corrupción, este mal dentro de la sociedad, hay un rol importantísimo que está inactivo, que es el de los líderes espirituales. Esa tarea está quedando en manos de personas de personas similares a mí, personas que de alguna manera están difundiendo alguna idea y cosas, pero para nada, los que tienen la responsabilidad de hacer ese trabajo son los líderes espirituales, pero los líderes espirituales están motivados solamente por ganar control, por obtener ganancias de su autoridad religiosa o espiritual, ¿me entienden? No, ellos tienen una tarea, una responsabilidad, y esa tarea y esa responsabilidad no es encaminar a su gente a la fuerza, metiéndole ideas de amenaza, miedo, extorsión o lo que sea, todas las técnicas que utilizan estas personas. Por eso se les están yendo las ovejas del corral, porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Y por eso es que este mal, esta filosofía satánica está ganando la batalla. Entonces, todas las cosas tienen una utilidad. Y si no sirven para lo que fueron hechos, se desechan. O ya no deben ser llamados o tratados para lo que fueron hechos. Si yo tengo un cuchillo y ese cuchillo ya no tiene filo, no sirve para cortar. Ahí está el cuchillo, no sirve para cortar. Lo boto o lo afilo de nuevo. Si un escobillón pierde sus cerdas, lo mismo, ya no puedo llamarlo escobillón, tengo que ponerle otro nombre.
Entonces, ¿cómo deberíamos empezar a llamar a nuestros líderes espirituales? Me incluyo, yo de niño era muy curioso en este tema religioso. Tuve cercanía tanto en el mundo católico como en el mundo evangélico. ¿Ah? ¿Quién me alejó de eso? Entonces, después vemos estas horribles escenas de bombardeo y cosas por la televisión y la gente termina diciendo, es que el hombre es un animal, el hombre es malvado. No, no, no. Gracias, esto fue La Mágica Historia. Que estén bien, cuídense. Chao.